Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados y estimados obstetras y colegas que están presentes en esta oportunidad en el curso, tal como mencionaron, de preeclampsia, eclampsia y síndrome GEL. De antemano, el agradecimiento respectivo por la presentación de mi persona. Y bueno, bastante también agradecida por estar nuevamente brindando este curso en el cual es muchas veces solicitado por nosotros mismos, ¿no? Por parte de la carrera de obstetricia, ya que como bien sabemos, cada uno de los que estamos presentes, los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, ¿no? En realidad es una patología que sí o sí se presenta en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier paciente, ¿no? Sabemos que en el embarazo, por más que una gestante esté llevando un control prenatal sin aparentemente algún factor de riesgo, esta enfermedad silenciosa, ¿no? Porque así se determina su apodo, por así decirlo, ¿no? Que es una enfermedad silenciosa, puede atacar o puede presentarse de una manera brusca, ¿no? En cualquier momento, ya sea durante la etapa del embarazo, que es generalmente donde tiene una mayor incidencia, puede presentarse también durante el parto o también durante la etapa del puerperio. Entonces, es por ello que ese tema muy independiente de ser algo que es parte de nuestra carrera como profesionales del área de salud sexual y reproductiva, es que nosotros justamente tenemos que siempre dar con el diagnóstico preciso y correcto. ¿Cómo nosotros podemos identificar ante una guardia, ante una atención prenatal, ante una atención en consulta externa, ¿no? O tal vez ante alguna visita domiciliaria, porque quién sabe, ¿no? Puedo estar realizando alguna actividad extramural o una visita y puedo tal vez mediante la clínica o lo que me refiera a la paciente poder sospechar que tal vez esté presentando un cuadro hipertensivo, ¿verdad? Entonces, qué importante, estimados obstetras, es poder seguir aprendiendo, poder seguir mejorando y perfeccionando sobre todo lo que es esta enfermedad y sus complicaciones como tal, que como bien sabemos es la eclampsia y el síndrome de Gel y otras complicaciones que también suelen suscitar como resultado de esta patología tan agresiva. Vamos a presentar nuestro temario, el cual se ha elaborado para poder desarrollarlo en estas 3 sesiones que tenemos programada de este curso. Es un curso en realidad que es aparte de ser muy solicitado, es muy dado en las plataformas virtuales. Sin embargo, muchas veces lo que le interesa y lo que siempre menciono en cada curso al obstetra, al profesional de salud, es la práctica, ¿no? Si bien es cierto, no estamos haciendo una sesión de manera presencial, pero lo que le interesa a la práctica es qué hago si tengo una paciente hipertensa. ¿Qué hago si tengo una paciente que al momento de tomarle la presión encuentro valores incrementados de la presión arterial comparando con la presión arterial basal? ¿Qué realizo si veo un edema? ¿Ya podría sospechar que estoy frente a una hipertensión? ¿Sospecharía directamente en una primera instancia que estoy frente a una preeclampsia? ¿No? O necesariamente tal vez una presión tiene que estar muy elevada para decir de que esa paciente ya con esos picos tan altos de presión sí o sí me va a convulsionar o no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es muchas veces uno de los puntos que a la mayoría de los colegas, estoy totalmente segura, les interesa en un curso, ¿no? Como se dice, ir directamente a la acción, a la práctica, porque eso es lo que a mí me importa como obstetra, ¿no? Ya la parte muchas veces de la teoría, la clasificación, los conceptos, como bien estamos evidenciando aquí en nuestro temario, es algo que tal vez muy subjetivo, ¿no? Que muchas veces nosotros ya conocemos por
desde pregrado, tal vez cursos que hemos llevado, diplomados, etcétera, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno también tenerlo presente como recordatorio, porque a veces manejamos los conceptos, pero por ahí quién sabe, ¿no? En el momento de la situación in situ, nos confundimos con con la diferente clasificación de los trastornos hipertensivos y puede suceder, ¿verdad? Puede suceder. Bien, entonces parte del temario también está lo que es la etiología y la fisiopatología de la preeclampsia, que es algo muy importante también recordar, ¿no? Siempre cuando nosotros, desde que éramos estudiantes, tal vez nos recordaban nuestros profesores de la universidad la parte de la fisiología, ¿no? Cómo se origina todo, cómo se convierte algo que es fisiológico, normal, a algo patológico. Y eso es justamente lo que sucede en la preeclampsia, ¿no? Algo que se desarrolla en un embarazo normal en relación a los factores angiogénicos, en relación a lo que es la placentación, porque la placenta juega un papel fundamental en esa enfermedad, como algo tan normal, tan fisiológico que nosotros conocemos se convierte en patológico y que es justamente lo que va a desencadenar como problemas, más que todo, que van a causar una alta mortalidad materna neonatal. Factores de riesgo maternos, factores de riesgo fetales, ¿no? Basados en la guía de la maternidad de Lima, que es muchas veces con la que trabajamos mucho el sector salud. La evaluación y el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Aquí es justamente a lo que iba hace unos minutos. ¿Cómo evalúo un trastorno hipertensivo? Si tengo una hipertensión gestacional, ¿no? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo manejo yo como obstetra? Si bien es cierto, nosotros manejamos todo lo fisiológico, todo lo que es normal, ¿no? Dentro de nuestro perfil como obstetras, porque la parte ya patológica normal lo maneja el médico especialista. No obstante, colegas, también tenemos que estar capacitados y capacitadas. Eso no quiere decir de que no estemos actualizados, de que no manejemos información, que no manejemos el dominio del tratamiento o el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Ah? Entonces es importante también nosotros que estemos empapados de todo este conocimiento que de por sí nos va a ayudar bastante a nuestra práctica clínica y sobre todo a manejar mucho mejor el tema de emergencias hipertensivas y cualquier tipo de emergencia general que esté dentro de nuestro campo. Como la segunda parte de nuestro temario a desarrollar en estas 3 sesiones, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento de la preeclampsia, nos viene automáticamente a la mente el sulfato de magnesio, nos viene por ahí el nifedipino, ¿no? El metildopa. Y muchas veces sabemos que el sulfato de magnesio es el tratamiento o el fármaco de elección, pero hay que dejar bien en claro que el sulfato de magnesio no cumple la función de que la presión arterial disminuya o se normalice. Bien, muchas veces creemos eso, ¿no? Que ya, vamos a colocarle o administrarle sulfato de magnesio vía endovenosa, que es la forma como manejamos el sulfato, para que esa presión arterial se normalice o baje de la paciente. No, el sulfato, recordemos que la función que tiene es prevenir que esa paciente convulsione, prevenir que se dé una complicación mayor. ¿Correcto? ¿Ya? Para manejar el tema de la hipertensión, para manejar los valores altos de la presión arterial, para ello tenemos otros fármacos agregados y que entraría dentro de ellos lo que acabamos de mencionar y que lo conocemos definitivamente, que es el nifedipino y el metildopa. ¿Verdad? Y ya vamos a mencionar en estas sesiones cuál es la función, el mecanismo de acción principalmente de estos fármacos que involucran justamente esta patología como tal. ¿Qué complicaciones maternas y fetales se dan? ¿Cuáles son los manejos de la preeclampsia según la Asociación Americana de Ginecobstetricia? La ACOP es una entidad internacional que yo estoy totalmente segura que muchos de ustedes han leído, han revisado, tal vez en algunos congresos, en algunos cursos también lo han mencionado, como la FIGO, la OMS, que de por sí son entidades, ¿no?, que aportan información bastante actualizada
de todo lo que es la parte de ginecología y de obstetricia y también de este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Medicamentos usados en crisis hipertensivas y también, para no olvidar, lo que es la activación y el manejo de la clave azul en obstetricia. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro temario que lo hemos dividido en un bloque U, bloque A, bloque B, por así decirlo, en esas tres sesiones, con lo que vamos a desarrollar con algunos ejemplos, ¿no? Cuando me refiero a ejemplos, me refiero a práctica, me refiero a casos clínicos, a casos simulados de hipertensión, de eclampsia, de síndrome GELE, preeclampsia, que es justamente estos tres temas que vamos a enfatizar bastante estos 3 días que tenemos programado, estas 3 fechas. Muy bien, estimados, entonces vamos a aperturar esta primera parte, esta sesión inaugural, ¿no? Analizando esta patología que estoy totalmente segura que ustedes muchas veces, que ustedes ya conocen, ¿no? O tal vez por ahí hay estudiantes de obstetricia, serumistas, no lo sé, ¿no? Pero capaz también hay colegas que ya cuentan con experiencia amplia, han tenido casos, ¿no? Muchos casos de pacientes hipertensas, pacientes preclánticas, pero de todas maneras la finalidad siempre es apoyar en el conocimiento y sobre todo dar nuestra opinión, nuestro criterio como profesional, ¿correcto? Entonces aperturamos esta sesión con este caso clínico bastante interesante en el cual vamos a analizar, vamos a dar nuestra opinión en orden, ¿no? Vamos a manejar para eso el chat, el cual está aperturado siempre en cada sesión de manera accesible para todos los colegas que están en la plataforma. Ustedes mediante el chat pueden realizar sus preguntas, sus consultas, inquietudes que tengan de lo que estamos desarrollando y asimismo también cuando vamos a realizar esta interacción que vamos a dar inicio con este caso clínico. Bien. Listo. Lo que sí, por favor, estimados colegas, hay que procurar estar con el micrófono en silencio, ¿no? Porque por ahí justo cuando es que estábamos a minutos antes de iniciar, por ahí se había activado un audio y estaban hablando. Hay que tener bastante cuidado con nuestro micro. Listo. A ver, veamos. Es una gestante de 28 años, relativamente joven, ¿no? No estamos hablando de una paciente con una edad materna avanzada, que como bien sabemos que es de 35 años a más. Gestante de 28 años, primigesta. Presenta una edad gestacional de 35 semanas sin antecedentes patológicos relevantes. Cuando hablamos de sin antecedentes patológicos relevantes es que al parecer esta paciente no tiene antecedentes de hipertensión crónica, no tiene antecedentes, ¿no? De tal vez tener, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Que generalmente son uno de los factores de riesgo que nos menciona la guía de la maternidad. ¿No? Entonces, al parecer, esta paciente no tiene antecedentes patológicos relevantes en su historia. Motivo de consulta. La paciente de 28 años refiere cefalea intensa, visión borrosa desde hace 24 horas. Al examen físico, ¿no? Vamos a simular que nosotros en este momento estamos atendiendo a esta paciente, ¿no? Vamos a imaginarnos por unos minutos. ¿Qué le encontramos? Una presión arterial con estos valores. 160/110. Frecuencia cardíaca está literalmente casi elevada, ¿verdad? Está a 90 latidos por minuto. No está normal, no está la frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria 18, no hay pico febril, temperatura normal. El peso sí es algo que llama la atención porque tiene un peso de 72 kilos, lo cual me conlleva prácticamente a dar por hecho que es una paciente, al parecer, obesa. Hay edema en miembros inferiores de 2 a 3 cruces y reflejos osteotendinosos aumentados. A ver, yo les pregunto a ustedes, analizando de una manera bastante, como se dice, punto por punto, este casito, que es un caso que no solamente está en una diapositiva o en un curso, sino que es un caso que puede suceder y es real, ¿no? Hasta con más complicaciones puede pasar, puede suceder también.
Cuando nosotros hablamos de edema, y es algo que me llama bastante la atención, porque el edema muchas veces es un tema que a veces se da de manera, como poder decirlo, se da mucha discrepancia el tema de edema entre colegas, ¿no? Porque a veces vemos una gestante con edemas en pies y a veces decimos, uy, hay edema, la paciente viene bien edematizada en los tobillos, en los pies, entonces estamos ya sospechando de que es una preeclampsia o de que va a ser una preeclampsia, automáticamente nos alarmamos y por ende a la paciente, al familiar, etcétera, lo alarmamos también o hasta ya le estamos haciendo una referencia al hospital con el diagnóstico de preeclampsia, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo decimos que nosotros es un edema fisiológico? ¿Cuándo saber que es un edema fisiológico? Porque hay que separar bien eso, ¿no? ¿Cuándo identificar que es un edema fisiológico y cuándo identificar que estamos hablando de un edema patológico, que donde yo me debo alarmar, donde yo debo sospechar que que estaría ya más asociado a esta patología, es cuando hablamos claramente de un edema patológico, ¿correcto? Entonces, un edema fisiológico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en los pies, miembros inferiores específicamente, en los tobillos, ¿no? ¿Qué te va a referir la paciente? Cuando está haciendo tal vez el control prenatal, la atención en consultorio, que tal vez ese hinchazón que se da en los pies, en los tobillos, empeora o se exacerba más al final del día, ¿verdad? Que es lo que muchas veces nos dicen las pacientes, o que tal vez mejora ese edema cuando la paciente está en reposo, está ya descansando, está tranquila, está relajada, que es un edema bilateral que se da en ambos pies, no solamente en uno. ¿No? Entonces, muchas veces esas características, estimados, estamos identificando, ¿no? Lo que nos refiere a la paciente y también al momento de evaluar, que es un edema normal y no habría la necesidad de por qué en nosotros alterarnos o alarmarnos en el sentido de ya automáticamente imaginar o decir que es una preeclampsia, simplemente porque veo edema en miembros inferiores. ¿Ya? Sabemos que hace muchos años atrás se consideraba el edema como parte de la clínica de la preeclampsia. Actualmente ya no es así, ya no es así, ¿verdad? Entonces, el edema patológico, uy, ahí sí hay que tomar más conciencia, ahí sí ya no hay que pasarlo por agua tibia. El edema patológico, ¿qué características generalmente me va a hacer diferenciar del edema normal? En la cara. La cara, el edema se va a presentar en rostro, en la cara, va a ser un edema característicamente periorbitario. ¿Por qué periorbitario? Porque generalmente se va a dar a nivel de los párpados. ¿Qué más? En las manos, en los dedos de las manos. La paciente muchas veces te puede referir que le cuesta retirarse tal vez los anillos de los dedos, ¿no? Que no se puede sacar los anillos de los dedos de las manos porque la mano está tan edematizada o los dedos están tan edematizados que le dificulta realizar esto. La aparición es rápida, brusca, de un momento a otro. Y también lo relacionamos con el peso de la paciente, ¿no? La paciente aumenta bruscamente o rápidamente de peso justamente por la retención de líquidos que está presentada. Entonces, por ende, el edema va a reflejar justamente una alteración de la permeabilidad capilar por una retención de líquidos. Y ese es el edema patológico. Ese es el edema, estimados y estimadas, que nosotros debemos ahí, como se dice, ahí sí estar alertas, ¿no? Ahí sí poder sospechar de que esa paciente podría conllevarme a un cuadro hipertensivo, podría conllevarme a un cuadro de preeclampsia. Y justamente en esta descripción que estamos viendo aquí, me dice, edema en miembros inferiores de 2 a 3 cruces. ¿Cómo realizamos la evaluación de un edema? A ver, ustedes, ahora sí me gustaría que ustedes también brinden su respuesta respectiva. A ver, en el chat, justo acabo de abrir el chat, ¿no? Como mencionando para que mediante esta ventana del chat ustedes puedan realizar, puedan escribir su participación, sus preguntas, pero en este caso particularmente estamos realizando la pregunta a todos los que están conectados, que veo por aquí que son 113 colegas. ¿Cómo ustedes identifican el edema?
A ver, capaz me dirán, ay, esa es una pregunta muy sencilla, colega, ¿no? A ver, sí, sencilla, pero a ver, vamos a ver qué nos dicen, pues, a ver qué responden. A ver, por aquí, rápidamente, vamos a leer algunos nomás, ¿no? Porque por un tema de tiempo no vamos a poder leer todos. Con los dedos hundiendo, con los dedos hundiendo con el dedo, nos dicen por ahí, ok. Mediante inspección clínica a nivel de miembros inferiores, según norma 105, nos dicen edema de una cruz es la fisiológica, ok. Muy bien, pero de acuerdo a la clínica, que como bien ustedes me mencionan, sabemos que es la inspección y palpación, ¿no? Inspecciono y palpo con la yema de los dedos, de mis manos, que es ahí lo que va a trabajar, lo que va a chambear en la paciente. Pero hay un signo. A ver, ¿cómo se llama ese signo? Con el que nosotros podemos determinar si estamos frente a una cruz, ¿no? Como bien menciona aquí la colega, cuando es una cruz es normal, es fisiológico, cuando son dos cruces, tres cruces, es el signo de Godet, ¿no? Con G de gato, el signo de Godet. ¿Qué me dice el signo de Godet? El signo de Godet generalmente se va a caracterizar que cuando yo realizo particularmente esta ligera presión con la yema de mis dedos, ¿no? Si deja fobia o no deja fobia para poder terminar cuántas cruces tiene ese edema o si estoy o no estoy presente frente a un edema positivo o negativo, ¿no? Y generalmente se va a presionar con el pulgar, ¿no? Que es lo que me caracteriza en este signo de Godet. Entonces presiono con el pulgar durante un tiempo aproximado de 5 segundos, sobre todo sobre una prominencia que sea ósea, ¿no? Por ejemplo, en la cara anterior de la tibia, ¿no? O en el dorso del pie también podemos hacerlo. Y si desaparece rápidamente, perdón, si desaparece rápidamente, indica es normal, ¿no? Fisiológico, no pasa nada, todo tranquilo. Vamos a cerrar el chat. Pero ¿qué pasa si son dos cruces? ¿Cómo yo puedo saber si son dos cruces? ¿Cómo lo determinaría? Mediante este signo de Godet. Bueno, al momento de realizar la presión con el pulgar, ¿no? Que la fobia, que va a ser característica justamente, va a desaparecer, sí, pero va a desaparecer en un tiempo relativo de 10 a 15 segundos. Si hablamos de tres cruces, va a persistir por más de un minuto. Si hablamos de cuatro cruces, ya estamos hablando de más tiempo, ¿no? ¿Cuánto más tiempo? De 2 minutos, tal vez 5 minutos o hasta un poco más. Y de esta manera podemos determinar cuando una paciente tiene un edema patológico mediante este signo, mediante esta inspección, esta palpación, para poder relacionarlo justamente con esta patología que estamos revisando el día de hoy. ¿Bien? ¿Ya? Entonces es un dato que tal vez algunos no conocían, tal vez algunos sí, pero vean lo importante que es realizarlo en la clínica. O sea, no solamente es la presión arterial, no solamente es la anamnesis o el interrogatorio con la paciente que tiene, que le duele, que le molesta, sino también es el tema de la inspección y la palpación, algo básico en semiología que nos enseñaron en pregrado. Muy bien, entonces, ¿qué opinarían de este caso antes de pasar a la siguiente lámina, ¿no? Antes de pasar a la siguiente lámina, aquí ya se quedó dormido mi muñequito. ¿Qué opinarían de este caso? A ver, ¿cuál sería su diagnóstico en una primera instancia? Diagnóstico rápido. A ver, 28 años, 35 semanas, encontramos funciones vitales con estos datos que estamos viendo acá. ¿Qué diagnóstico en una primera instancia realizaríamos? A ver, en el chat, pongan sus diagnósticos. A ver, vamos a ver, ¿ya? La finalidad es no tener miedo, colegas. Aquí todos estamos para participar, sea bueno, malo, regular. Es un curso, ¿no? Todos somos de la misma carrera, así tengamos más o menos años de experiencia, etcétera, ¿no? La finalidad es participar, aportar, consultar, etcétera, ¿no? Obviamente siempre todo con respeto. Muy bien. A ver, nos dicen por acá en el chat preclancia de frente también, preclancia, a ver, preclancia con signos de severidad. Perfecto, a ver, por acá nos dicen también preclancia con criterios de severidad, preclancia, solicitar perfil de preclancia, nos dice la colega, preclancia con criterios de severidad, preclancia. Ok, muy bien, entonces al parecer de manera conjunta
todos los que están escribiendo hasta el momento en el chat, mencionan que su diagnóstico sería solo preeclampsia y también hay colegas que mencionan que sería preeclampsia, pero con criterios de severidad. Por aquí también nos mencionan gestante de 35 semanas más preeclampsia con signos de severidad, ¿no? Muy bien, Víctor. A ver, a ver. Uy, ¿qué pasó? Salió una línea de la nada. A ver, no hay que estar rayando la diapositiva, por favor, estimados. Ya, por favor, cuidado ahí con sus teclados. Vamos a ver. Me han dicho preeclampsia, preeclampsia con criterios de severidad y también me han dicho gestante de 35 semanas. Por ahí, ¿ya? Ok, esos al menos son los diagnósticos que han mencionado en el chat. Veamos esta otra parte que se las había escondido a ustedes, ¿no? Se las había escondido. A ver, porque vean, aquí no estaban los exámenes, solamente estaba la clínica de la paciente, ¿no? Lo que refería a la paciente, que era la cefalea intensa, la visión borrosa, las funciones vitales, ¿no? La evaluación, la inspección y evaluación del obstetra que encuentra en miembros inferiores y en los reflejos. Entonces, solamente con este dato, más de uno de ustedes me ha mencionado que el diagnóstico sería de una manera rápida, o su primera opción, por así decirlo, preeclampsia con criterios de severidad. Solamente con eso, ¿no? Porque solamente trabajamos con esto. Ahora yo estoy recién pasando a la segunda parte del caso clínico. Ajá. Y acá sí viene la parte laboratorial, que también es un plus para poder determinar este diagnóstico, ¿verdad? Muy bien, veamos. Exámenes auxiliares. Proteinuria, 2 gramos en 24 horas. Hemograma, hemoglobina de 12 y plaquetas de 120.000. Creatinina 1,3. Aspartato, que son las transaminasas, la laminotransferasa, de 60 a 65 U sobre L, unidades por litro. Ecografía obstétrica, bueno, aquí es el diagnóstico por imágenes, pero de todas maneras vamos a mencionarlo, ¿no? Porque es importante igual. Feto único vivo, crecimiento acorde a la edad gestacional, líquido amniótico normal. Nada que nos llame la atención o nada al menos para decir que sería algún diagnóstico de riesgo en relación al producto. Bien, a ver, entonces, ahora sí ya terminaron las dos partes del caso clínico, ya no hay más sorpresas. La primera parte que hemos visto y la segunda parte que es referente a laboratorio y la ecografía que se le tomó a esta paciente de 28 años de edad. Las preguntas, y para cerrar con el caso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Cuando yo hablo de probables, porque todavía estoy analizando de que sería un diagnóstico presuntivo, pero aún no un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, un diagnóstico presuntivo, ¿no? Yo podría decir que es una preeclampsia. ¿Por qué? ¿Por la presión? ¿Por la edad gestacional? ¿Por el edema? ¿Por los exámenes de laboratorio? ¿Por qué diríamos que es preeclampsia? A ver, ¿por qué? A ver, nos dicen por la proteinuria. Por proteinuria decimos que es preeclampsia, colega. Colega Luz, colega Fabiola, ¿no? Bueno, por los exámenes de laboratorio nos dice, por la presión. Y si no tuviéramos laboratorio y solamente tuviéramos los datos de la primera parte, ¿también sería preeclampsia? Pregunto. Si no tuvieras todavía los resultados del laboratorio, solamente le has tomado la presión y lo que te ha dicho la paciente, ¿igual sería preeclampsia? ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Por la presión arterial, ¿cierto? Por la presión arterial y por lo que la paciente me refiere en la clínica,
¿no? No necesariamente yo tengo que esperar los resultados del laboratorio para ir recién a actuar, para ir recién a informar al especialista, para ir recién moverme, como se dice. No, ya, si bien es cierto, en la literatura nos menciona, ¿no? Preeclampsia con criterios de severidad cuando se refiere que la paciente tiene una pegada y tal, exámenes de laboratorio y te da toda la lista del perfil, ¿correcto? Efectivamente. Pero aquí, en la clínica, también es importante tenerlo en cuenta para el manejo y el diagnóstico, que es justamente lo que nos dicen en este caso clínico. Vean la presión, 160. 160 de presión, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados a esperar los resultados del laboratorio. Reflejos aumentados. Esta paciente ya está teniendo hiperreflexia. Esta paciente ya te está refiriendo que ya de por sí se está presentando daño neurológico por una cefalea intensa que persiste desde hace 24 horas. Y cuando hablamos de cefalea, hablamos de un daño que se está realizando a nivel del sistema nervioso. Es un criterio bastante grave porque es un criterio que puede ocasionar una encefalopatía, puede ocasionar un daño al nervio óptico, la paciente se puede quedar ciega, puede conllevar una convulsión. Entonces sí estaríamos hablando de criterios de severidad y que definitivamente ya lo vamos a confirmar en un 100% o en su totalidad cuando tengamos los resultados de laboratorio. ¿Verdad? Muy bien, entonces esa parte sí quería que quede claro, porque muchas veces por ahí es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Cuando tenemos solamente la clínica o cuando tenemos solamente la evaluación de las funciones vitales y todavía no tenemos los resultados de laboratorio. ¿Qué criterios de severidad presenta esta paciente? Es la segunda pregunta. A ver, estimados, a ver, nuevamente en el chat. ¿Qué criterios de severidad estamos analizando, pensando, estamos dando tal vez diferentes puntos de acuerdo a nuestra experiencia, conocimiento, ¿no? Etcétera. ¿Qué criterios de severidad presenta esta paciente? A ver, ¿cuáles son los criterios que ustedes han identificado en estas dos partes o en estas dos láminas de este caso clínico? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los criterios de severidad? No sean tímidos, no sean tímidas. En el chat saben que pueden escribir con total libertad. A ver, vamos a abrirlo. El edema, muy bien, es un edema patológico, perfecto. Proteinuria, plaquetopenia. ¿Seguros que plaquetopenia? ¿Estamos viendo plaquetopenia? A ver. Cefalea, presión, edema, creatinina, edema, cefalea. Creatinina, no. A ver, a ver. Vamos a retroceder en el tema de los exámenes, ¿ya? Sí, sí, lo voy a poner nuevamente. Visión borrosa, cefalea, presión arterial elevada, edemas en miembros inferiores, visión borrosa, cefalea. Ok. Vean, exámenes de laboratorio. La proteinuria, 2 gramos en 24 horas. Ya, la proteinuria sí me está dando un resultado alterado. Ok. Hemograma, 12, hemoglobina, normal. Plaquetas, 120.000. Las plaquetas están dentro de lo normal. No estamos frente a un valor que me indique que me está haciendo plaquetopenia, porque recordemos que para mencionar plaquetopenia el valor debe estar por debajo de 100.000, ¿verdad? Y acá la paciente tiene 120.000, así que por ende está normal. Creatinina 1.3. ¿La creatinina está normal o no está normal? A ver, ¿la creatinina está normal o no está normal? Está normal. La creatinina está normal. Las aspartato o las transaminasas de 60 a 65 también están dentro de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí sí estaría considerando como que no es normal? La proteinuria sí estaría lo que dando el resultado que se estaría relacionando a esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los valores de la proteinuria. De 300 miligramos o mayor a 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Es un resultado positivo de proteinuria, colega Yajair. ¿Ya? Bien,
A ver, entonces, regresando a la pregunta, ¿qué criterios de severidad presenta esta paciente? ¿Qué criterios de severidad? Ay, los criterios de severidad que presenta es la cefalea. El criterio de severidad que presenta son los mareos, la visión borrosa, perdón. Eso es un criterio de severidad. La cefalea característicamente de la preeclampsia es una cefalea holocranial, como casco. Es una cefalea intensa, es una cefalea persistente, que no responde a los analgésicos, que la paciente te va a referir, ya vine por emergencia ayer, obstetra o anoche y me dieron paracetamol y para que me pase el dolor de cabeza, pero aún así mi dolor de cabeza persiste o hasta se ha intensificado. ¿Criterio de severidad? Sí, muy aparte de los resultados de laboratorio. Bien. ¿Cuál sería la conducta inmediata a seguir? ¿Qué harían con esta paciente, estimados? ¿Qué harían con esta paciente? A ver, funciones vitales, la clínica, resultados de laboratorio, qué es lo que tengo en mano y qué es lo que estoy viendo en este material. ¿Qué haría? Simplemente sulfatear, ok. Ministrar el sulfato de magnesio, sulfatear. Así recuerdo que hablaban los algunos internos. El sulfato de magnesio, activar la clave azul, ¿verdad? Activar la clave azul. Y cuando nosotros activamos la clave azul, sabemos todo el protocolo de la clave azul, ¿no? Capaz algunos hasta de memoria. Realizar el protocolo del ABC de la reanimación, realizar la administración de este neuroprotector del sulfato de magnesio, ¿verdad? Porque sabemos que el sulfato de magnesio lo usamos para prevenir la convulsión, ¿no? Para prevenir la convulsión en la paciente. También se usa como neuroprotector para lo que es la amenaza de parto prematuro. ¿No? También realiza esa función el sulfato. Realizamos el uso del nifedipino para controlar la presión arterial para tratar de manejarla, de disminuirla, porque está presentando una presión de 160. Colocación de bolsa colectora de sonda Foley, ¿verdad? Hidratar a la paciente, ¿no? Realizar todo el protocolo que vamos a revisar hoy día. ¿Y qué más? Terminar el embarazo. Terminar el embarazo, porque ese es en realidad el diagnóstico, el tratamiento clave, la solución como se dice, la mejor solución para de esta manera prevenir una complicación mayor, concluir la gestación por la mejor vía. Bien. Entonces, ¿qué medicamentos antihipertensivos pueden usarse? Bueno, ya lo mencionaron en el chat. ¿Qué anticonvulsivante se recomienda para la profilaxis de la eclampsia? El sulfato de magnesio, ¿verdad? El sulfato que vamos a estudiarlo también en estas 3 sesiones que tenemos. No se preocupen, tranquilos, tranquilas, vamos con calma, paso a paso, como se dice, ¿ya? Yo sé que todos estamos desesperados por querer saber todo acerca de este tema, pero para eso lo hemos desarrollado en 3 sesiones para poder abarcar cada punto, ¿no? Y no saltarnos ninguno. ¿Y cuál es la vía y momento de finalización del embarazo más apropiado? ¿Cuál es la vía? Bueno, en ese caso tiene 35 semanas, ¿verdad? 35 semanas, estamos hablando de un parto prematuro. Estamos hablando de una paciente que necesitaría o no necesitaría corticoides para maduración pulmonar del feto. ¿Necesita o no necesita? ¿Mm? A ver, a ver. Sí necesita, no, sí, sí. ¿Por qué sí? Pregunto. Tiene 35 semanas. 35 semanas. Recordemos que los corticoides, como la Dex o la beta, es hasta las 34 semanas, ¿verdad? Hasta las 34, ¿correcto? Esta paciente ya tiene 35. ¿Para qué le voy a dar corticoides? Ya no sería indicado. Así es, así es. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Qué más dice? ¿Cuál sería la vía? ¿No? ¿Podría dar un parto normal? ¿Un parto vaginal? No, pues, ¿no? Podría darle un parto vaginal a una paciente que me tiene una presión de 160, una paciente que me tiene cefaleas, que está teniendo proteinuria y que la presión se pueda disparar.
y que estamos hablando de un paciente, un bebé prematuro, no sería lo recomendable, ¿verdad? Entonces, un parto por vía alta, que estaríamos refiriéndonos a una cesárea de emergencia, ¿no? Y el momento de finalización del embarazo más apropiado, obviamente, como me indicó siempre un ginecólogo, cuando termina la preeclampsia, cuando podríamos dar por hecho que ya estamos casi para decir que la paciente está estable o que ya no hay tanto riesgo cuando sale la placenta, ¿verdad? Porque no es solamente cuando sale el bebé, ¿no? Sino cuando sale la placenta, porque sabemos que dentro de la etiología, pero más que todo en la fisiopatología, la placenta es el principal protagonista de esta enfermedad tan silenciosa que todavía sigue causando una incidencia de mortalidad bastante elevada. Muy bien, y creo que eso eran las preguntas. Bueno, aquí vemos justamente el desarrollo un poquito más detallado del casito que hemos realizado. Igual vamos a revisarlo de una manera bastante breve, por ahí si queda alguna incógnita, ¿no? Diagnóstico más probable, preeclampsia con criterios de severidad. ¿Por qué? Porque me refiero a una hipertensión o una presión alta de 160/110, proteinuria significativa. No estamos hablando de plaquetopenia. Algunas bibliografías, ojo, nos mencionan menos de 150.000, ¿no? Pero nos quedamos con el dato de menos de 100.000, nos quedamos con ese dato. Síntomas de alerta sí hay, o síntomas de alarma, perdón, cefalea, alteraciones visuales, ¿no? Hay síntomas neurológicos que realizaría, hospitalizaría, control de la presión y determinaría lo que es la finalización de la gestación. Muy bien, por acá, a ver, por aquí nos dice... A ver, obstetra, pese al manejo del caso que la presión haya bajado, igual siempre va a ser cesárea cuando puede ser expectante o no hay. Sí, en este caso sí sería cesárea estimada porque estamos hablando de un feto de 35 semanas, ¿no? Si ya estaríamos hablando de un feto a término, de un embarazo a término, podríamos darle el chance de un parto vaginal, ¿no? Porque si logramos bajar la presión, ojo, si logramos bajar la presión o normalizar la presión, porque aquí el único factor que me está indicando es la proteinuria. Después los demás exámenes están a parecer dentro de lo normal. Entonces, ¿podría manejarlo o darle chance como un parto vaginal? Sí, pero siempre y cuando estemos hablando de una gestación a término. En ese caso no aplicaría porque estamos mencionando que es un feto prematuro, ¿no? Necesita cuidados intensivos, cuidados especiales. Por aquí nos dicen también una consulta hacia la paciente, a pesar de colocarle el sulfato, no baja la presión arterial, ¿qué le podemos administrar y cómo sería la dosis? A ver, el sulfato de magnesio, recuerden, ya como dije hace un momento, estimada, no baja la presión arterial. La función del sulfato es prevenir que esa paciente te convulsione, es prevenir que pueda suscitar una complicación mayor. ¿Ya? El sulfato no cumple la función de normalizar o estabilizar la presión arterial de la paciente. Lo que se realiza para tratar de manejar o regularizar la presión es el nifedipino o en su defecto el metildopa. Bien, entonces hay que tener esos conceptos bien claros para no confundirnos en el momento del manejo. Igual de todas maneras, ¿no? En el transcurso de esta sesión vamos a hablar acerca del tratamiento, de los fármacos que generalmente se emplean en estas tres patologías, que es preeclampsia, eclampsia y síndrome HELO. Bien, listo. Cerramos el chat entonces. Uy, otra pregunta. Cerramos el chat. A ver, terminamos con esas dos para poder continuar, ¿ya? Como bien mencioné, estimados, recién estamos empezando, ¿ya? Recién estamos empezando, ¿ya? Lo que son los fármacos, el tratamiento, la dosis, la vía de administración, cada qué tiempo, etcétera. Todo vamos a desarrollarlo en estas tres sesiones, no se preocupen, ¿ya? Pero estamos yendo paso por paso de acuerdo a la agenda que hemos presentado al inicio, ¿bien? A ver, ¿qué sucedería con el feto si se le administra corticoide? ¿Existe algún compromiso? No, pero obviamente no se recomendaría porque ya no es necesario, ¿ya? ¿Cuánto de nifedipino o metildopa obsedra se le da? Ya.
A ver, todo eso lo vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Ahorita estamos recién empezando. Calma. Vamos a ir paso por paso, por favor. Listo. Muy bien, cerramos el chat, bien, para poder continuar con la agenda que hemos presentado al inicio de la ponencia. Bien, entonces ya realizando este análisis, esta opinión de manera colectiva, ¿no? Acerca de este caso clínico y que estoy totalmente segura que a muchos de ustedes les ha tocado en algún momento y si no, capaz les va a tocar, ¿no? Entonces es mejor estar preparado a no estar preparado y no saber qué hacer. Empezamos con lo que es el primer tema de esta sesión, que es la preeclampsia. Entonces sabemos que la preeclampsia está dentro de lo que es la clasificación de los síndromes hipertensivos del embarazo o también los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y estos constituyen aún en la actualidad una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna perinatal a nivel mundial, a nivel nacional, pero sobre todo la mayor carga o las mayores estadísticas se dan en países en vías de desarrollo o con bajos ingresos. La preeclampsia es un trastorno progresivo multisistémico, sí, porque se origina su etiología es multifactorial. Recordemos eso, ¿verdad? Y no solamente afecta un órgano, no solamente afecta el tema de la hipertensión, como bien volvemos a repetir, es una enfermedad silenciosa que poco a poco va deteriorando diferentes partes del organismo. Y dentro de ellos vemos que es la parte neurológica, es la parte hepática, es la parte renal, ¿no? Entonces, es una enfermedad que tenemos que saber cómo manejarla y sobre todo detectarla tempranamente, ¿no? Porque como se dice, si hablamos que es silenciosa, uno se puede confiar pensando de que todo está aparentemente bien y de un momento a otro, como se dice, estalla la bomba, ¿no? Y es ahí cuando vienen las complicaciones. Es caracterizada por presentar hipertensión y proteinuria o la nueva aparición de hipertensión más una significativa difusión de órganos terminales con o sin proteinuria después de las 20 semanas de gestación o en la etapa del posparto. Aquí hay que recalcar esta última parte del párrafo, ¿no? Porque la preeclampsia no necesariamente siempre va a haber presencia de proteinuria, ¿correcto? ¿No? Y vamos a detallarlo un poquito más cuando hablemos de la clasificación o de los conceptos de cada uno de esos trastornos hipertensivos. Puede haber preeclampsia sin necesidad de proteinuria. Para ser más clara, si yo veo que la paciente está presentando daño de órgano, ya sea en la clínica o ya sea en los resultados del laboratorio, estoy hablando de una preeclampsia, por más que la me haya salido negativa. ¿Bien? O también se puede dar el escenario en que sí exista proteinuria y también exista daño de órgano. ¿Correcto? Entonces, no hay que dejarnos llevar solamente por el concepto, la idea de que sí o sí siempre tiene que haber proteinuria para decir que es preeclampsia. Porque también hay el escenario en que no hay proteinuria o hay un resultado negativo de proteinuria y también es preeclampsia. ¿Y por qué? Por la clínica, por laboratorio, por el daño de órgano. Y eso muchas veces nos confunde en el diagnóstico, nos confunde también en el manejo, en la evaluación, en el tratamiento que se le va a realizar a ese tipo de pacientes. ¿Correcto? ¿Y por qué en el posparto? A ver, les pregunto, ¿por qué en el posparto se puede dar la preeclampsia también? ¿Por qué puede suceder esto? Si ya se supone, ¿no? Si ya se supone, si decimos que la preeclampsia termina cuando se da lo que es el parto, cuando se da un parto vaginal, pues cuando se da ya una cesárea, ¿por qué se va a dar en el posparto? A ver, ¿alguien sabe por qué se da en el posparto? También. Porque por más que ya haya salido la placenta, estimados, por más que ya se haya dado el parto vía vaginal, por vía alta, en la preeclampsia se puede presentar en las primeras 48 horas, se puede presentar hasta las 6 semanas posparto, se puede presentar dentro de los primeros 7 días del posparto. Puede darse. ¿Por qué creen que también seguimos mencionando como parte de la orientación y consejería de la puérpera los signos de alarma? ¿No? Todo es un porqué. No es simplemente hablar por hablar, sino es
por un significado, y el significado es esto, que sí se puede dar en la etapa del parto, porque aún se siguen dando lo que es la disfunción endotelial. Aún se sigue presentando una respuesta inflamatoria materna que no va a desaparecer de manera inmediata por más que ya haya salido la placenta, ya que esto puede persistir días, puede persistir semanas y por ende la preeclampsia se puede presentar en esta etapa también. ¿Ya? Así que no ser felices, como se dice, felices y contentos, porque ya la paciente dio a luz, ya salió todo, ya no me tengo por qué preocupar de que se vaya a presentar esta enfermedad. No, estamos totalmente equivocados porque sí se puede dar. Bien, listo. A ver, nos dicen por aquí, obstetra ha visto casos de convulsión dentro del puerperio inmediato. En el puerperio inmediato no he visto, pero sí he visto en el trabajo, en el parto. Cuando la paciente ya había dado a luz, estaba dando a luz, perdón, empezó a convulsionar. Ahí he visto. Y no estaba atendiendo el parto yo, era cuando era interna encima. Ni siquiera era obstetra todavía, era interna de obstetricia. Y justo mi compañera le tocó realizar la atención de ese parto y todo estaba bien en esa paciente hasta que en pleno parto la paciente convulsionó. ¿Ya? Ah, ¿por qué se da en el puerperio? Ya, ok, está bien. Pero en el puerperio no he visto convulsiones, pero sí se puede dar, se puede dar. Ya, he visto. Muy bien. A ver, Mili, te comento nuevamente, ¿no? Que me estás realizando la pregunta por qué se da en el tema del puerperio, porque justamente recordemos la fisiopatología de la preeclampsia que lo vamos a revisar. ¿Qué se da en la fisiopatología? Se da un daño endotelial, se da una migración incorrecta del trofoblast, ¿verdad? Se da una alteración de los factores antiangiogénicos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, que es parte de esta enfermedad, que es parte de la preeclampsia, por más que ya se haya dado el parto y el alumbramiento, la disfunción endotelial que se da como parte de la fisiopatología y la respuesta inflamatoria materna no desaparece de manera inmediata. No es algo que vaya a desaparecer. O sea, va a desaparecer, sí, pero va a tomar días y va a tomar semanas. Por eso, dentro del concepto de preeclampsia es que se puede presentar todavía hasta la sexta semana. Se puede presentar. Por ello, nosotros como parte de la consejería, ¿qué le decimos a la paciente? Señora, si tiene dolores de cabeza persistentes, mareos, visión borrosa, ¿no? Que es algo que también mencionamos en la etapa del puerperio, ¿no? Sobre todo en el puerperio inmediato. Entonces, por eso también se puede presentar esta enfermedad en esta etapa. ¿Sí? ¿Estimada? Muy bien. Listo. Continuamos entonces con la siguiente lámina. Continuamos. Ay, ¿qué pasó? Ok, ya está. A ver, la patogénesis entonces implica que hay una placentación anormal, ¿no? Que estábamos mencionando. Hay una disfunción vascular sistémica y el 90% de los casos se presenta en el periodo prematuro tardío, es decir, más de 34 semanas o menor a 37 semanas y en la etapa del posparto, que ya mencionamos. Por otro lado, el 10% se presenta de manera temprana, que es antes de las 34 semanas, y definitivamente se va a asociar a un riesgo mucho mayor de morbilidad y mortalidad perinatal. ¿No? ¿Por qué? Porque van a haber los asociados en el parto moderadamente prematuro y muy prematuro. Toda paciente que presente antecedentes de preeclampsia tiene un mayor riesgo de tener morbilidad y mortalidad cardiovascular a lo largo de su vida, ¿no? O sea, esa paciente ya no va a quedar totalmente bien, por más que ella dé a luz, por más que ella no sea puérpera, ¿no? O sea, ya de por sí va a tener un riesgo. ¿No? Y el riesgo que puede presentar riesgos cardiovasculares, puede presentar riesgos a nivel renal, puede presentar riesgos a nivel neurológico, ¿no? Porque muchas pacientes, ¿no? Que se han dado casos, por ejemplo, que han llegado a convulsionar, a tener eclampsia, han quedado algunas ciegas. ¿Por qué? Porque daña el nervio óptico,
la convulsión tónico-clónica que se da en esta complicación de la preeclampsia. Entonces no es una paciente que ya vaya a quedar totalmente bien. Muy bien. Veamos la parte de la epidemiología, ya salteando lo que es la introducción o la presentación de lo que es la preeclampsia. Acá vemos el número de muertes maternas que se da a nivel anual, por ejemplo, en el año 2025, ¿no? Cómo se ha mostrado, ¿no? Esta diferencia de los casos de muertes maternas que se han dado, tanto directas e indirectas, y también muertes maternas tardías. Durante el periodo 2012 al periodo 2024, podemos ver que dentro de las tres principales causas de muertes maternas, que como bien sabemos que es la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos y los casos de infecciones y sepsis, que justamente se estipulan y se registran en esta estadística, veamos específicamente en lo que nos interesa, que es lo que estamos revisando en el tema del día de hoy. Los trastornos hipertensivos del embarazo en el parto y puerperio, que justamente se identifican con este color, ¿no? Entonces vean acá, se ha dado un 18,5 en el año 2024 de casos de trastornos hipertensivos del embarazo. En el caso de hemorragia se dio un 22,5, causas indirectas un 33,8, causas de infecciones obstétricas un 5,9. Cuando nosotros hablamos de muertes maternas, ¿no? Que es un indicador negativo, es un indicador o es un resultado que nadie quiere tener definitivamente, porque sabemos que cuando hay una muerte materna es algo en realidad en el cual nos puede conllevar a nosotros como profesionales muchos problemas legales, ¿no? Muchos problemas de por sí, ¿no? Que de por sí creo que nadie quisiera, ¿no? Una muerte materna en realidad es algo que es imperdonable, ¿no? Es imperdonable y que definitivamente no quisiéramos que nos pase a ningún colega y a ningún personal de salud. Es por ello que siempre tenemos que estar capacitándonos, ¿no? Tenemos que estar actualizándonos, por más que ya tengamos 5 años de egresados, 10 años de egresados o un montón de años de experiencia o seamos un personal nombrado, etcétera. Siempre hay que estar actualizándonos porque en lo que es medicina siempre se va cambiando ciertos conceptos, ciertos tratamientos, etcétera. Muy bien, veamos aquí, por ejemplo, ¿no? Muerte materna directa, indirecta, incidental, que muchas veces lo hemos escuchado, pero tal vez no siempre sabemos a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de muerte materna directa, por ejemplo, es toda muerte obstétrica que va a estar relacionada a alguna complicación obstétrica del embarazo, del parto o del puerperio, por alguna omisión o un tratamiento incorrecto, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una gestante que viene por emergencia, refiere cefalea intensa, refiere fotomas, refiere epigastralgia, refiere dolor a nivel del flanco derecho, le tomo la presión arterial, encuentro en esta paciente que tiene, vamos a suponer, pues, ¿no? 130/90 de presión arterial, frecuencia cardíaca fetal normal, no encuentro edemas, no encuentro reflejos anormales. Y le digo, señora, su presión, bueno, está un poco alta, pero no necesariamente vamos a hospitalizarla. No le solicito ningún examen y la mando a su casa. La mando a su casa. La paciente, horas después, convulsión en su casa. Al momento de llegar al centro de salud o al hospital, ¿no? No se logra controlar la convulsión y la paciente fallece. Es una muerte materna directa. ¿Por qué? Porque hubo un tratamiento, un manejo incorrecto, se omitió parte del protocolo, casi todo el protocolo, en este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, es una presión relativamente normal, ¿no? Capaz la paciente tiene dolor de cabeza porque siempre le duele la cabeza, o siempre viene porque le duele la cabeza, porque ojo, hay pacientes que a veces también siempre vienen por eso a la emergencia, ¿no?
pacientes que vienen más de 3 veces por lo mismo, que les duele la cabeza, que les duele la cabeza. Y bueno, y a veces esos casos también no necesariamente se asocian a preeclampsia, ¿no? A veces ya esos casos son pacientes ya más psicológicos, ¿no? Porque a veces son problemas con la pareja, problemas personales, económicos, etcétera, ¿no? Pero en este caso que estábamos mencionando hace unos minutos, sí sería una omisión del protocolo y podría condicionar a una muerte materna. Muerte materna indirecta. Resulta o deriva de una enfermedad previamente existente o de una enfermedad que apareció durante el embarazo, ¿no? Que apareció durante el embarazo y que no fue debido a causas obstétricas directas, pero agravada por cambios fisiológicos propias del embarazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de indirecta, va a derivar de una enfermedad previamente existente, o sea, que la paciente ya tenía esa enfermedad antes de salir embarazada, o una enfermedad que apareció durante el embarazo, pero que no fue debido a causas obstétricas directas, pero agravada por los cambios fisiológicos propios del embarazo. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, el lupus, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Es algo previo al embarazo, ¿no? Que puede agravar el cuadro por la gestación, sí. Muerte materna incidental es aquella muerte que no está relacionada con el embarazo, con el parto, con el puerperio, ni con ninguna enfermedad preexistente o intercurrente, ¿no? Y que es producida por alguna causa accidental o incidental, ¿no? Por ahí paciente sufrió un accidente de tránsito, ¿no? Por ahí la gestante bajó las escaleras y se cayó y lamentablemente falleció porque tuvo un DPP y no acudió y tal vez hubo una hemorragia interna y se murió el bebé, ¿no? No tiene nada que ver. O yo les comento así una experiencia personal, ¿no? Cuando yo fui serumista, ¿no? Tuve una gestante que hubo una muerte materna incidental y que obviamente, bueno, ya era eh, jovencita, tampoco, bueno, no, tampoco soy tan vieja, ¿no? Pero cuando era jovencita, era interna, perdón, era serumista. Yo hice mi serum en la sierra, ¿no? En esos lugares lejanos donde no llega la mano de Dios. Y la paciente, justo ustedes saben que ahí en la parte rural, en la parte de la sierra, ¿no? Cuando hay lluvia, truenos, ¿no? Es horrible, ¿no? Entonces esa paciente había regresado de pastear a sus animales y le cayó un rayo y la paciente falleció, ¿no? Entonces, una muerte materna incidental, ¿no? No tuvo nada que ver relacionado a alguna patología obstétrica ni alguna enfermedad previa, sino fue una muerte incidental, que fue lamentablemente una muerte por un rayo, ¿no? Por el clima, que justo, como se dice, para su mala suerte le cayó a la paciente y murió de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso puede suceder, ¿no? Bueno, yo estaba bastante asustada, recuerdo, porque era serumista y era lo peor, pero bueno, fue algo que no fue culpa mía, sino, bueno, fue culpa de la naturaleza, ¿no? Que, como digo, para mala suerte de la paciente, justo tuvo que terminar en ella y en su bebé, ¿no? Que fallecieron en el acto. Y bueno, acá vemos parte de los porcentajes, ¿no? Durante el periodo 2017 al año 2023, ¿no? Cómo se ha ido presentando los casos de muertes maternas directas, indirectas e incidentales, y que no es, como no es de asombrarnos, ¿no? Y sobre todo está en rojo, como para llamarnos más la atención, alarmante, que las muertes maternas directas siguen manifestándose con porcentajes bastante elevados, ¿no? 63%, 58%, 50%. Estamos hablando de resultados elevados y bastante preocupantes. Muertes con características de fallecimiento durante el periodo 2020 al año 2024, ¿no? ¿En qué momento se da la incidencia más marcada durante las diferentes etapas del puerperio, embarazo y el parto, ¿no? El primer puesto, ¿no? Ocupando lo que es la parte del puerperio, ¿no? El fallecimiento se da más en el puerperio, vean ustedes, 63% en la época de pandemia, en el 2024 con el 62,2% y fue más marcado en el año 2021 con el 66,7%. En el caso del parto a nivel institucional, a nivel de MINSA, Salud, Fuerzas Armadas o entidades privadas,
se dio con mayor incidencia a nivel del MINSA, ¿no? Pobre MINSA, todo le echan la culpa al MINSA, ¿no? Todo tiene la culpa el MINSA. Saben que la mayoría del lugar de referencia son los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Tanto a nivel de Lima y tanto a nivel departamental, ¿no? Porque todos los departamentos, los hospitales, los refieren al MINSA, porque sabemos que en el salud muchas veces tienen éxito en poder aceptar una referencia, ¿no? Entonces, todo le dan el paquetón, ¿no? Al pobre MINSA, ¿no? Y justamente el que presenta las estadísticas también más resaltadas en relación a mortalidad, ¿no? Vean ustedes, aquí el mayor porcentaje también se dio en época de pandemia, con 62% seguido del 2023 con el 60,5% y también algo muy similar en el año 2024. Los partos extrainstitucionales, ¿no? Los famosos partos domiciliarios que se dan todavía en algunas pacientes rebeldes y negativas que no quieren dar su parto institucional y lo dan en su casa, ¿no? El 18,5% se dio en el año 2024, en el año 2022 el 17,9%, parto en trayecto también con una alta incidencia en el 2024 con 11,6%, ¿no? Son aquellas pacientes rebeldes, ¿no? Yo, ¿cuántas pacientes rebeldes he tenido cuando era serumista, cuando trabajé en la sierra? Muy negativas, las pacientes ahí son muy cerradas, te dicen que no y es no, ¿no? Entonces no cambian de opinión, ¿no? Y hay, uno a veces hay que estar ahí haciéndole la guardia, estar al pendiente, porque saben que esas pacientes son una bomba de tiempo, ¿no? Cualquier momento, en cualquier hora, la paciente se te complica y muchas veces no avisan, ni siquiera el centro de salud, ¿no? O tal vez avisan cuando ya está muy, muy grave y ya a veces no podemos hacer mucho. Y nosotros sabemos, bueno, al menos para los que trabajan en la parte rural, no sé si algún colega trabaja en la parte rural, para poder referir a un hospital, no es algo que el hospital esté en la esquina o esté a media hora. Muchas veces está a más de 2, 3 horas de camino. Y sabemos que la carretera es una carretera bastante accidentada, bastante peligrosa, y eso, acompañado del clima, que no muchas veces es favorable, da también una situación bastante complicada. Muy bien. Hasta aquí, estimados, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ay. Por aquí me habían preguntado. Disculpen, a ver, ¿qué nos dicen? Es que si es prematuro todavía no se debería considerar el hecho de que se mantenga en vientre materno. ¿Por qué la cesárea? ¿Por qué la cesárea, colega Yajaira? Porque es una paciente que está presentando una preeclampsia con criterios de severidad. Es una paciente que está presentando una presión arterial elevada y lo mejor es de que esa paciente ya el bebé nazca, ¿no? Porque si yo controlo la presión, que también se puede dar el caso, ¿no? Tal vez por ahí está tu idea, ¿no? De que si esa presión se normaliza, ¿no? Y poder que la paciente continúe el embarazo, puede también ser otra opción, pero el punto aquí está de que ya con ese cuadro clínico, ya con esas funciones vitales, hay una alta posibilidad que esa paciente nuevamente pueda incidir en el cuadro. Entonces, mejor para prevenir y no arriesgarnos, sobre todo, es mejor terminar la gestación. Por eso se da la indicación de cesárea. ¿Bien? Listo. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces, avanzando con la sesión del día de hoy. Creo que está bastante interesante, espero que les esté gustando. Eh, Espero que les esté gustando la didáctica que estamos haciendo, estimados, con el caso, con los ejemplos, ¿no? La forma como estamos interpretando cada parte con la que vamos avanzando, ¿no? Espero que esté dentro de sus expectativas este curso. Y bueno, y si no, también igual de todas maneras pueden hacerme algún tipo de observación en el chat. No hay ningún problema. Muy bien. Continuando entonces, ya pasando a lo que son los conceptos y las definiciones, ¿no? Que es parte también de algo que vamos a desarrollar el día de hoy, hablamos de los diferentes conceptos
de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Que sabemos hasta de memoria que dentro de ellos está la hipertensión gestacional, tenemos a la hipertensión crónica, tenemos la preeclampsia, ¿no? Que es el tema central de hoy día. Tenemos a lo que es la hipertensión crónica asociada con preeclampsia, ¿no? Que estamos dentro de lo que son los diferentes trastornos hipertensivos. Y por más que lo sepamos de memoria, al revés y al derecho, muchas veces nos confundimos en el diagnóstico y también en el tratamiento, ¿no? Es por eso que lo he puesto como parte del material el día de hoy. Entonces, ¿qué es hipertensión gestacional? Hipertensión gestacional es aquella que se va a dar después de las 20 semanas de gestación. No hay presencia de proteinuria, no hay algún signo premonitorio de preeclampsia, y un 25% de los casos podría progresar a preeclampsia, sí, es una posibilidad. ¿Bien? Y desaparece antes de las 12 semanas del postparto. Entonces, si yo tengo una paciente hipertensa que tiene 22 semanas, que tiene una presión arterial algo elevada, tiene un examen de proteinuria negativo, no tiene clínica o algún signo premonitorio de preeclampsia en la anamnesis. Resultados de laboratorio negativos. Entonces, ¿estaría frente a una preeclampsia? No, ¿verdad? No estaría frente a una preeclampsia, estaría frente a una hipertensión gestacional. ¿Bien? A una hipertensión gestacional. Ahora, capaz muchos de ustedes me escribirán y me dirán, ¿y qué hago si tengo una hipertensión gestacional? Entonces, obstetra, ¿no? ¿Cuál sería el manejo? Si la paciente está teniendo una presión algo elevada, ¿no? La dejo que se vaya a su casa, la dejo en observación, le doy alguna pastilla, ¿no? Eso vamos a ver también cuando lleguemos a la parte de tratamiento. Ahorita estamos con los conceptos, ¿bien? Paso a paso. Entonces, que quede claro, estimados y estimadas, que la hipertensión gestacional es aquella que se va a dar a partir de las 20 semanas o después de las 20 semanas. No hay signos premonitorios de preeclampsia, no hay proteinuria, no hay daño de órgano blanco. Desaparece antes de las 12 semanas postparto. ¿Correcto? Súper claro el concepto para recordar, ¿ya? Para perfeccionarlo y no olvidarlo, que es lo más importante. Hipertensión crónica se presenta antes de las 20 semanas de gestación, antes de las 20 semanas, y persiste después de las 12 semanas posparto, ¿no? Aquí sí la hipertensión crónica es aquella que se va a presentar cuando esa gestante acuda a su control prenatal, acuda a tu consultorio, acuda a tu centro de salud, a tu puesto, a tu hospital o donde tú trabajes, ¿no? Y que recién esté iniciando atención prenatal, aún no tenga 20 semanas, pero ya tiene un cuadro de hipertensión, ya sea porque esté dentro de sus antecedentes personales. ¿Bien? Y a eso lo vamos a llamar como hipertensión crónica, que se presenta antes de las 20 semanas, tampoco hay proteinuria, tampoco hay daño de órgano, tampoco hay signos premonitorios de preeclampsia. Y que va a persistir, ¿no? Porque va a persistir, como bien menciona acá, después de las 12 semanas postparto. ¿Bien? Listo. A ver, siguiente clasificación o concepto. Preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica, o al revés, como había dicho, ¿no? Hipertensión crónica agregada o superpuesta a preeclampsia, que es lo mismo, ¿no? Se diagnostica cuando la preeclampsia ocurre en una paciente con hipertensión crónica preexistente, es decir, la hipertensión que precede o que es previa al embarazo o que está presente antes de las 20 semanas, ¿bien? O que persiste más de 12 semanas después del parto. Se puede caracterizar porque a partir de las 20 semanas va a haber la presencia de proteinuria, ¿no? O va a haber una disfunción significativa de daño de órgano. O que también se puede dar en la etapa del posparto. Es decir, que esa paciente que yo diagnostiqué antes de las 20 semanas con hipertensión crónica y conforme fue avanzando su embarazo
y ya llegó a una edad gestacional, más de 20 semanas, y le mando un examen de proteinuria de control, ¿no? De proteinuria cualitativa, y sale positivo, entonces estaría frente a ese tipo de clasificación, que es preeclampsia superpuesta o sobreagregada a hipertensión crónica. O el otro escenario, ¿no? Paciente que después de las 20 semanas, que ha sido diagnosticada previamente con hipertensión crónica, dentro de sus resultados laboratoriales encuentre, ¿no? Alteraciones como plaquetopenia, encuentre transaminasas elevadas, encuentre creatinina elevada, ¿no? Entonces ahí también estaría frente a este tipo de clasificación, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, por último, para cerrar la parte de lo que son los conceptos y definiciones de estos trastornos hipertensivos, está lo que es la preeclampsia propiamente dicha, ¿no? Preeclampsia sabemos que es la hipertensión que se va a presentar después de las 20 semanas, con presencia de proteinuria, con presencia de disfunción orgánica, con o sin proteinuria en pacientes normotensas, que ya lo hemos mencionado, y que exista también disfunción uteroplacentaria, ¿no? ¿Qué es la disfunción uteroplacentaria? Es en la que se va a relacionar al ponderado fetal por debajo del percentil 3 para la edad gestacional, o que exista un ponderado fetal estimado menor al percentil 10 con aumento en la resistencia de las arterias uterinas, porque sabemos que a las pacientes les mandamos un Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Para poder sospechar de algún riesgo de preeclampsia, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido antecedentes de gestaciones anteriores con este diagnóstico. Veamos a nivel internacional. ¿Qué nos menciona la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia? ¿Qué nos indica en relación a la clasificación? Porque sabemos la clasificación tradicional, ¿no? Que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros conocemos y que hemos mencionado. ¿Qué es hipertensión gestacional? ¿Qué es hipertensión crónica? ¿Qué es preeclampsia con o sin criterios de severidad? ¿Y qué es hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia? Que es todo lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, como la sociedad española tiene su clasificación como tal, y es justamente lo que estamos visualizando en este momento. La Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo menciona, uy, a ver, ¿se escucha, colegas? A ver, me confirman en el chat si se me escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Se visualiza el material? ¿Está todo conforme? A ver, me confirman en el chat porque me salió un mensaje de que mi internet. Sí, todo ok, perfecto, listo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Igual, si en algún momento hay algún problema, por favor me lo hacen saber en el chat. Puede suceder a veces imprevistos. Bien, continuamos entonces. Lo que les estaba mencionando, ¿no? ¿Cuál es esta clasificación de la Sociedad Española de Ginecobstetricia? ¿Qué nos indican como parte de su bibliografía? Ellos indican que antes del embarazo o mayor a las 20 semanas de gestación, se puede dar la clasificación de la hipertensión de bata blanca, ¿no? ¿Qué característico, ¿no? Nos llama la atención. Hipertensión de bata blanca, ¿no? ¿A qué se define? A que la presión sistólica presente un rango mayor, mayor o igual, perdón, a 140 y una presión diastólica igual a 90 milímetros de mercurio. Cuando se mide en consultorio clínica, o que una presión arterial sea menor a 135 sobre 85 milímetros de mercurio, usando lecturas de monitoreo de la presión arterial en casa, o ambulatoria las 24 horas. Es decir, que es un paciente en el cual va a tener un cuadro normotenso hipertensivo cuando esté dentro de una instalación clínica, de un hospital, de un personal. ¿No? Cuando vean un personal de salud, un hospital, una clínica que estén tomando la presión sube, ¿no? Como de ansiedad, de estrés, de miedo, etcétera, ¿no? Por eso dicen hipertensión de bata blanca, ¿no? Bastante característica la clasificación que da la Sociedad Española. Bueno, y, o sea, no es que sea un chiste, es en realidad algo real, algo con evidencia científica.
¿no? Hipertensión enmascarada es la presión arterial menor de 140/90 en una visita a la clínica o al consultorio, ¿no? Algo muy similar al anterior, pero mayor o igual a 135/85 milímetros de mercurio en otros horarios fuera de la clínica o consultorio, ¿no? O sea, la presión se va a mantener en estos rangos, en este rango particularmente, cuando el paciente está pero cuando está fuera de los horarios de las instituciones de salud, va a mantener un valor diferente, ¿no? A eso se denomina lo que es una hipertensión enmascarada. Y la hipertensión crónica es aquella detectada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, es decir, sin una causa secundaria conocida o una hipertensión secundaria. ¿Qué quiere decir con una causa secundaria conocida? Por ejemplo, una enfermedad renal. Bien, entonces, muy interesante, algo que quería también compartir con ustedes, lo que nos menciona la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más información podemos aportar en relación a esta entidad? La hipertensión gestacional, la hipertensión de novo. O sea, ¿alguien sabe qué significa hipertensión de novo? Bueno, específicamente lo que es la palabra novo. Novo significa nuevo, por primera vez. ¿Ya? Por primera vez. Hipertensión que se da antes, más allá de las 20 semanas, perdón, sin proteinuria o otras características sugestivas de preeclampsia. ¿Bien? Y el concepto de preeclampsia es todas las características que nos mencionan acá. Presencia de proteinuria, complicaciones neurológicas. A ver, vamos a activar aquí el puntero para que sea más... Ay, no, este no es. Este. Complicaciones neurológicas, ¿no? Eclampsia, alteración del estado mental, ceguera, como bien mencioné, ¿no? Daño del nervio óptico, el ACV, clonus, dolores de cabeza intensos o escotomas visuales, edema pulmonar, complicaciones hematológicas. Por ejemplo, vean ustedes acá que la Sociedad Española, ellos refieren plaquetopenia menor a 150.000, ¿no? Ellos manejan esa base, ¿no? Pero la COP, ¿no? Y en el caso del MINSA es menor a 100.000, que es justamente el dato con el que más trabajamos nosotros en la parte del sector salud aquí en Perú. Lesión renal como creatinina mayor o igual a 90 o 1 miligramo por decilitro, afectación hepática, elevación de las transaminasas, más de 40, como sin dolor en el cuadrante superior derecho, disfunción uteroplacentaria por DPP, desequilibrio angiogénico o restricción del crecimiento fetal. Entonces, veamos aquí valores, los valores a considerar. Los valores a considerar cuando la presión arterial sistólica esté más de 140 o la presión arterial diastólica esté más de 90 o que al menos haya sido tomada en 2 ocasiones en un intervalo de 4 horas después de las 3 semanas de gestación en una paciente prenormotensa, hay que tener en cuenta uno de los siguientes aspectos. Proteinuria mayor a 0,3 en 2 a 4 horas. Recuento plaquetario menor a 100.000. Creatinina mayor a 1,1. Transaminasas, edema pulmonar, dolores de cabeza que no responden a los analgésicos y síntomas visuales como visión borrosa, ¿no? Destellos o lucecitas o escotomas. Presentaciones raras y atípicas. Entonces, antes de pasar aquí, a ver, algún ejemplo. Tengo una paciente de 38 semanas que tiene una creatinina de 1,7, plaquetas 80.000 y la paciente refiere cefalea y gastralgia y una presión arterial de 140/100. ¿Qué diagnóstico le darían a esta paciente? A ver, sí, por ratito se distorsiona un poquito. Uy, ya, igual espero que no se siga distorsionando el internet. A ver, ¿qué sería? Si han estado atentos, ¿ah? Porque si ya no me responden es porque han estado distraídos. Preeclampsia con criterios de severidad. ¿Sí? A ver qué dicen los demás. Vamos viendo en el chat. A ver, de severidad. A ver qué opinan los demás colegas.
Frío. Preeclampsia con criterios de severidad, ¿estamos de acuerdo? ¿O alguien menciona lo contrario? Tal vez tiene otro criterio, ¿sí? A ver, somos 142, ¿ah? ¿Se escucha entrecortado? Uy. ¿Se escucha entrecortado? A ver, ¿me confirman, colegas? ¿Se escucha entrecortado? No, ahorita no está avanzando mi imagen. No, no he pasado otra diapositiva. Eso está bien. Quiero confirmar si el audio se escucha bien, porque me dicen que se escucha entrecortado. Ya no. Ok. Por momentos. Ah, ok, disculpe. Uy, ya. Lo que pasa, donde yo estoy ahorita está lloviendo. Tal vez por ahí puede ser la causa que el internet esté mostrando ese tipo de fallas. Bueno, esperemos que no llegue a más. Preeclampsia, entonces, preeclampsia severa con criterios de severidad. Ok. Muy bien, sí, efectivamente, no estaríamos hablando de una preeclampsia con criterios de severidad porque estamos diciendo que esta paciente tiene plaquetopenia, estamos diciendo que esta paciente tiene un resultado de creatinina mayor a 1,1, estamos mencionando que es una paciente que tiene cefaleas, pero, ¿no? Por ahí me dirán algunos, pero la presión es 140/90, sí, pero igual es una presión alta. Es una presión no tan alta, pero es una presión que estamos hablando de una paciente hipertensa, hipertensa, ¿ya? Ahora, algo que también quería rescatar. A ver, vamos a responder primero la pregunta de la colega para poder mencionar lo que les quiero compartir. Dice, obstetra, mientras sale el resultado de la proteinuria de laboratorio, se puede guiar mediante la orina con el ácido sulfasalicílico. Eh, claro, a ver, cuando nosotros hacemos el contratal, colega, de por sí en la norma técnica 105 nos menciona que tenemos que realizar lo que es la proteinuria cualitativa en cada atención prenatal, ¿verdad? Entonces, sabemos que la proteinuria cualitativa es un resultado inmediato porque es simplemente, ¿no? Mojar o colocar la tira reactiva de 11 parámetros en la orina de la paciente, unos segundos, retirar, que seque y ahí me va a marcar el resultado si hay o no hay presencia de proteinuria, ¿no? O cuántas cruces de proteinuria hay. Esa es la cualitativa, que es generalmente lo que yo debo manejar en mi consultorio para cada control prenatal que tenga. Ahora, muchas veces por un tema de stock, que no siempre tenemos esa facilidad y lo manejan directamente el laboratorio, ¿no? Y tenemos que estar mandando al laboratorio para que el laboratorio le realice el examen, ¿no? Lo podemos realizar tal vez, ¿no? Antes de iniciar el control, ¿no? Tal vez darle la orden a la paciente que ya venga con su frasquito de orino, que vaya al baño a orinar y que deje su muestra en el laboratorio y ya después realizar el control hasta que salga el resultado. Y así ganamos tiempo y también tenemos el resultado en ese mismo momento, ¿no? También podría ser otra estrategia si es que trabajamos con laboratorio. Pero lo ideal es de que nosotros manejemos esas tiras, ¿no? Porque muchas veces sabemos que el laboratorio tiene un montón de pacientes de todos los servicios, sobre todo de medicina, y a veces no logran realizarle los exámenes a todas las pacientes que queremos. Bien, entonces eso puede ser una de las estrategias a tomar, estimada. O la otra opción, que en este caso vendría a ser el gol estándar para diagnosticar preeclampsia y que muchas veces nos mencionan las bibliografías, que es para poder ser más exacto con el diagnóstico de preeclampsia, es la proteinuria cuantitativa, ¿no? Aquella proteinuria que se toma en 24 horas, en que la paciente recolecta su orina. Bien, listo. Muy bien, muchas gracias igual por tu pregunta en el chat. Continuamos entonces. Presentaciones raras y atípicas, ¿no? Como título dice. Inicio antes de las 20 semanas, ¿no? Puede presentarse una preeclampsia atípica. La mayoría de las preeclampsias se pueden asociar antes de las 20 semanas y generalmente son las que se relacionan más a embarazos molares, ¿no? Eh, los embarazos de molas o la enfermedad del trofoblino de la molitiforme, ¿no? Que puede ser una mola completa, una mola parcial o un síndrome antifosfolipídico.
Otros trastornos con signos y síntomas similares, perdón, incluyen nefritis, púrpura trombocitopénica, que puede ser hereditaria, o síndrome urémico, ¿no? Que es una presentación rara que puede suceder también. Muy bien. ¿Qué nos dice la FIGO, la revisión de la Federación Internacional de Ginecobstetricia del año 2021? Nos tiene un enfoque acerca de la clasificación de lo que es la preeclampsia. Vean ustedes cómo clasifica la FIGO esta patología, por ejemplo, de inicio temprano. Define que es cuando es menos de 34 semanas de gestación. Preeclampsia pretérmino, 37 semanas, preeclampsia de inicio tardío, más de 34 semanas, y preeclampsia a término, más de 37 semanas. La preeclampsia de inicio temprano definitivamente se va a asociar a una morbimortalidad mucho más elevada, a corto o a largo plazo. Y la esperanza de vida de mujeres que desarrollan preeclampsia de manera prematura se reduce en un promedio de 10 años. ¿Bien? Listo. Vean ustedes qué tan enriquecido está el tema de la información, porque no solamente estamos abarcando conceptos clásicos, ¿no? O típicos acerca de lo que es los trastornos hipertensivos, también estamos abarcando conceptos internacionales, ¿no? Como la FIGO, la Sociedad Española, ¿no? Que de por sí también, si bien es cierto, muchos de ustedes dirán sí, pero no lo manejamos en Perú. Efectivamente, no lo manejan en Perú, aunque hay algunos médicos que sí lo manejan, ¿no? Pero de todas maneras, siempre es bueno enriquecernos información a nivel internacional también, ¿no? Porque muchas veces ellos están a veces más actualizados que nosotros como país. Muy bien. La eclampsia, ¿no? Sabemos que la eclampsia se define como las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Por qué? Porque es una convulsión que se va a dar a nivel de todo el cuerpo. Sabemos que en las convulsiones hay diferentes tipos de convulsiones. Hay convulsiones simplemente que pueden ser a nivel, por ejemplo, convulsión que da solamente a nivel de la parte de miembros superiores en la mano. Hay convulsiones que se dan a nivel visual, es decir, solamente a nivel del ojo, ¿no? O sea, lo que se mueve prácticamente es la pupila, no necesariamente tiene que ser todo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, sería más que todo lo maneja un especialista que vendría a ser la parte neurológica. Pero en el caso de las pacientes obstétricas, una convulsión tónico-clónico es generalizada, ¿no? Todo. Focales o multifocal, que puede ser en ausencia de otras causas como epilepsia, infarto de las arterias cerebrales, porque sabemos que cada convulsión va a ocasionar un microinfarto a nivel del sistema nervioso, ¿no? Por eso, cuando hay una convulsión, ¿qué pasa? Puede haber un daño neurológico, puede haber un daño neurológico. Hemorragia intracraneal o uso de fármacos. Algunos de estos diagnósticos van a ser más probables después de las 48 o 72 horas posparto o durante la administración del sulfato de magnesio, que también se utiliza como parte del manejo de la eclampsia. Síndrome GEL. El síndrome GEL no es gel de ayuda, por si acaso, el síndrome GEL es la complicación más grave, la más temida, ¿no? De la preeclampsia. Se define por criterios analíticos como anemia hemolítica, microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y la plaquetopenia, ¿no? Las transaminasas se elevan por el doble del límite de lo normal. Hay trombocitopenia menor a 100.000. Hay hemólisis, porque sabemos que el plus, así como hablamos del gol estándar de la preeclampsia, que es la proteinuria cuantitativa en 24 horas, para tener un diagnóstico mucho más efectivo y acertado, en el caso del gel, el plus va a ser la presencia de los equistocitos, que lo vamos a identificar por lámina periférica en laboratorio. Porque recordemos que el gel, el diagnóstico es más laboratorial que clínico, a diferencia de la preeclampsia, ¿no? Porque para nosotros poder diagnosticar una preeclampsia, estamos mencionando que hay que identificar diferentes aspectos o parámetros, que es la presión arterial, que es la clínica, es la anamnesis, ¿no? Es la evaluación, es el laboratorio. En el caso del gel es más laboratorial el diagnóstico. Pero principalmente lo que me va a llevar a un gel para poder diagnosticar un gel es la presencia de los equistocitos, que me va a identificar como una hemólisis.
una elevación de la DHL, que es la deshidrogenasa láctica, con un valor mayor a 600. Aumento de la bilirrubina, bilirrubinas totales, bilirrubinas fraccionadas, que van a estar por encima de su valor normal. Bien, entonces eso es más cuando nos referimos a un gel. ¿Y qué más me va a determinar el gel en la parte clínica? Lo que es epigastralgia o dolor abdominal persistente a nivel del flanco derecho. Porque generalmente cuando hablamos un dolor abdominal persistente, hablamos que hay una distensión de la cápsula de Gibson, y cuando hay una distensión de la cápsula de Gibson, me estaría indicando una posibilidad de que se esté dando una rotura hepática. Sabemos que la rotura hepática es la principal causa de mortalidad de lo que es la preeclampsia. Bien, entonces, tanto la eclampsia, estimados, como el síndrome de Gel, lo vamos a ver en la segunda y tercera sesión. En este momento solamente estoy dando un concepto así fugaz, ¿no? Algo bastante breve y conciso de qué cosa es cada uno de ellos, pero lo vamos a ver a más detalle en la segunda y tercera sesión que tenemos programada de este curso. Listo. Muy bien. Que es importante también considerar. Uy, internet. A ver. También es importante ver la basal de la presión. Sí, Gloria, y justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Parece como que te hubieras adelantado, adivinado lo que íbamos a realizar. Perfecto, ¿no? Así me gusta, ¿no? Que estén al tanto de lo que estamos haciendo, por ahí alguna inquietud que tengan y lo manifiesten en el chat. Importancia de la presión arterial media. Qué importante es saber. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántos somos ahorita? ¿Somos más de 100? ¿Cuántos de ustedes realizan el cálculo de la presión arterial media cuando realizan el control prenatal? A ver, ¿quién dice yo? Sinceramente, ¿ah? Como se dice, a conciencia. A ver, ¿cuántos de ustedes? ¿Nadie? Nadie, dice yo. O sea, nadie realiza el cálculo de la presión arterial media en su control prenatal. Entonces, no estamos realizando lo que es la prueba del rollover test, la prueba del rodamiento. ¿Mm? ¿Se realiza o no se realiza? Claro que sí. Y no lo digo yo, lo dice la norma, ¿verdad? Lo dice la norma técnica. ¿Y qué pasó? Apareció una X acá. A ver, voy a borrar esto. ¿Cómo borro acá? Mm, acá está. No sé dónde apareció esta X. Bueno, cosas que pasan. ¿Ya? Entonces sí es importante realizar la prueba de la prueba, perdón, realizar la presión arterial media porque podemos determinar o sospechar si estamos frente a una posible hipertensión, una posible preeclampsia que desarrolle esta paciente. ¿Bien? Y de la misma manera, lo que es la prueba de rodamiento, ¿qué me estipula la norma técnica 105, de las 28 a las 32 semanas de gestación? ¿Cierto? A ver, pero veamos la presión arterial media. ¿Qué es? Es el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia sistémica. ¿Qué me va a medir? El flujo sanguíneo o el flujo de sangre en órganos vitales. Y los valores patológicos que nosotros debemos identificar es cuando se encuentre entre 85 a 90 milímetros de mercurio en el segundo trimestre como resultado, mayor a 106 en el tercer trimestre, en el parto y en el puerperio, y que haya un aumento o un incremento en 20 milímetros de mercurio sobre valores basales. Ahora, ¿cómo sacamos la presión arterial media para nosotros decir si me sale 85, si me sale 90, si me sale más de 106, ¿no? Bueno, en internet la encontramos de diferentes formas, ¿no? Pero generalmente la más conocida, al menos la que yo utilizo, es la presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial diastólica sobre 3.
¿no? Y ahí me sale el resultado. Si me sale un resultado de acuerdo a estos estándares que estamos evidenciando en esta lámina, entonces estaríamos enfrentándonos frente a valores patológicos y que datos a recordar sobre la presión arterial media, entonces. En el primer y segundo trimestre del embarazo va a existir un descenso de la PA que puede ser de 10 a 15 milímetros para la diástole. Bien, entonces hay que tener presente eso. La proteinuria en la gestación, a ver, por aquí creo que tengo preguntas. Ay, ¿se está cortando? ¿Ahora me escuchan, colegas? ¿Se escucha? ¿Sí? Voy a repetir la fórmula, ¿no? ¿Se escucha ahora sí? Quisiera que me confirmen en el chat, por favor, si se escucha bien o está entrecortado nuevamente. ¿Sí? Ok, listo. ¿Entrecortado? ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, al menos más de dos personas me han dicho que se escucha bien, así que asumo que sí es así, que sí se escucha bien. Por ratos entrecortado. Ya, a ver. no- Voy a acomodarme un poquito más, mejor el micro. A ver, ya. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Sí, sí, un ratito. Quiero confirmar que se me escuche bien para poder continuar y que no haya esta incomodidad. ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Estimado, sí, perfecto, muy bien. Ya, la fórmula que me están preguntando, ¿ya? La fórmula es la presión arterial sistólica, ¿ya? La presión arterial sistólica, colega, más 2 por la presión arterial diastólica sobre 3. ¿Bien? ¿Sí? La colega que me estaba preguntando que repita la fórmula, vuelvo a repetir. Presión arterial media se realiza con la siguiente fórmula. Presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial diastólica sobre 3. ¿Sí? Igual lo puedes encontrar en internet. No te preocupes. ¿Ya? Listo. Bien. Qué caos. El tema del internet a veces nos dan ese tipo de sorpresas. Ya. Muy bien. Continuamos entonces con esta diapositiva que nos habla acerca de la proteinuria, que es un punto importante en el tema de la preeclampsia, como bien conocemos. En el embarazo, la proteinuria es igual a la presencia de más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, a lo que es la proteinuria cuantitativa, ¿no? Donde la gestante recolecta la orina y, como vuelvo a enfatizar, es el plus que nos indica un diagnóstico más certero y efectivo para lo que es preeclampsia. Muestras aleatorias pueden no ser concluyentes e incluso se ha valorado que la proteinuria se puede manifestar de forma valorable en el día y en algunas pacientes hasta con ritmo circadiano. Es importante conocer que la proteinuria aumenta en el embarazo porque existe un incremento de la tasa de filtración glomerular, ¿no? En la parte fisiológica, unido a una disminución de la tasa de reabsorción tubular, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta lo que es la parte lateral. Por ejemplo, no vamos a suponer, yo tengo una paciente que le realizo la proteinuria cualitativa, ¿no? La proteinuria en tira de 11 parámetros o que le realicé en el laboratorio y me sale como resultado trazas. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un resultado de trazas? A ver, ¿qué realizan con la paciente? ¿No? Porque hay muchas pacientes que sale ese resultado, ¿ah? Bastantes pacientes que salen trazas como resultado. ¿Qué hacen con esa paciente? A ver, por el chat, ¿qué hacen con esa paciente que tengan como resultado de trazas, proteinuria cualitativa? Colegas, ahí, o ya se perdió la señal del internet. ¿Me escuchan? ¿Hola? Uy, a ver, confírmame si se me escucha, por favor.
O voy a pensar que ya perdí la conexión al internet. Sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Pensé que los había perdido. Bueno, les estaba preguntando, cuando tienen un resultado de trazas de proteinuria, ¿qué hacen con esa paciente? Ok, gracias. Gracias por decirme que sí se escucha. ¿Qué hacen con esa paciente? Un resultado de trazas de proteinuria, ya que estamos hablando de la proteinuria. ¿Qué hacemos? Decimos que es preeclampsia, decimos que es hipertensión gestacional, eh, le decimos a la señora que le volvemos a hacer examen de proteinuria en una semana. ¿Qué hacen con esa paciente? Le mandan al médico. A ver, nos dicen, mandamos a sacarla de 24 horas. Solicito Estimados colegas, estamos visualizando que la ponente tiene un inconveniente con el tema del internet. En breves instantes estará volviendo a conectarse. Por favor, esperemos en la sala. Hola, hola. Sí, sí, se escucha. Ay, perdón, disculpen, sí, se cortó el internet y automáticamente se cerró el Zoom. Disculpen, colegas, las disculpas del caso es algo que en realidad no se me escapó de las manos. A ver, ¿me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, disculpen, se cerró el internet de la nada. Ay, ya, bueno. A ver, bueno, como estaba diciendo antes de concluir con la idea que estaba mencionando hace unos minutos antes de que se corte, cuando tenemos un resultado de trazas, tenemos que realizar un examen de proteinuria cuantitativo, que esa paciente se realice un examen en 24 horas de preferencia, porque un resultado de trazas prácticamente no me dice mucho el diagnóstico, ¿no? Y más aún si yo tengo una paciente, tal vez con factores de riesgo, que ya vamos a ver en unos, bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Pero más o menos sabiendo que dentro de los factores de riesgo tengo una paciente obesa, tengo una paciente con antecedentes de parto prematuro, tengo una paciente con antecedentes de preeclampsia, tengo una paciente con antecedentes de hipertensión crónica, ¿no? Entonces tengo factores que generalmente me van a conllevar a una alta posibilidad que esta gestante también me pueda hacer un cuadro de preeclampsia y me sale un resultado de trazas de proteinuria, sí o sí tengo que hacer un seguimiento y tengo que insistir en que esa paciente se haga un examen de proteinuria en 24 horas para un mejor diagnóstico, para un mejor manejo, para una mejor efectividad, ¿no? Entonces hay que tener siempre eso presente porque vamos a tener muchas gestantes con ese tipo de resultados. Y con esta lámina vamos a concluir la sesión del día de hoy. Bien, entonces veamos aquí, colegas, veamos aquí. A ver, acá hay una pregunta. Si encuentro proteinuria en pequeñas cantidades en la orina, ¿exacto de realizar proteinuria 24 horas y creatinina? Sí, se recomienda proteinuria en 24 horas. Es lo mejor. Y para que estés más seguro.
¿no? Porque si no vas a estar en un vaivén y no vas a estar segura y vas a dar un mal diagnóstico, un mal manejo y por ahí puede haber problemas, ¿no? Entonces, mejor que se haga un examen de proteinuria cuantitativo. Veamos este cuadro, ¿no? Que nos muestra en relación a lo que es el ácido sulfasalcílico que se utiliza justamente para este tipo de escenarios, al 3%. Cuando sale un resultado negativo, ¿no? Una proteinuria va a tener ese valor de 0 miligramos por 100 cc. La característica es que el color va a ser transparente, como estamos viendo aquí en ese tubo de ensayo. Trazas, ¿no? Una turbidez perceptible. Cuando hay una turbidez, como estamos viendo acá, pero no hay una granulación. Dos cruces, una turbidez con granulación. Tres cruces va a haber una turbidez con granulación y aglutinación en el tubo de ensayo. Y cuando ya hablamos de cuatro cruces, ya hay una proteinuria masiva, ¿no? Un precipitado bastante sólido, como estamos viendo aquí en esta imagen, la diferencia en cada resultado de proteinuria, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos menciona el Instituto Nacional Materno Perinatal? Que se debe realizar la prueba con ácido sulfasalicílico al 3%, mezclando 1 mililitro de este ácido en un frasco oscuro de preferencia, con 1 mililitro de orina centrifugada o decantada en una hora y se toma muestra, se mezcla, se deja respectivo, ¿no? Pero esto lo estamos poniendo como parte del material para también tener conocimiento acerca de la diferencia del ácido sulfasalicílico y de los resultados que se muestra en este tipo de prueba. Bien, muy bien. Listo, colegas. ¿Sí? No, estaba mencionando, Gloria, que al parecer no se me escuchó la explicación, que estaba mencionando acerca de las diferencias de los resultados de lo que es el ácido sulfasalicílico, ¿no? Y lo que nos menciona la Maternidad de Lima, que esta prueba particularmente más lo realiza la parte laboratorial que nosotros, que es la parte asistencial, ¿no? Sin embargo, de todas maneras lo estamos poniendo como parte del material el día de hoy. Muy bien, estimados obstetras, ha sido verdaderamente un gusto poder ser parte de esta primera sesión del curso de preeclampsia, eclampsia y síndrome GEL. Yo creo que ha sido una sesión bastante didáctica, participativa, ¿no? Hemos aprendido, espero, bastantes conocimientos y conceptos el día de hoy. ¿No? Imagínense si ha sido así en la primera sesión, ya pueden que nos espera en la segunda y tercera, que también los espero y que estén presentes también con más preguntas, inquietudes, por ahí tal vez si tienen algún casito, alguna experiencia que hayan tenido con alguna paciente, pueden compartirlo en las otras dos sesiones que nos quedan por desarrollar. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy y bueno, le doy pase al área de formación académica para que pueda cerrar esta primera sesión. Gracias, que tengan buenas noches.